Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, algunas caras nuevas, al menos para mí. Y bueno, esta charla de hoy es mes de mayo. Y, bueno, aquí paramos, nos vamos de vacaciones. ¿Sí? Ya no hay. Y ya vendremos si hay que venir. Hola, ¿qué tal? Entonces, bueno, pues no siempre la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo os ha resonado la propuesta de la convocatoria esta que os ha empujado a venir, o simplemente, bueno, pues a ver qué actividad hay aquí en Ecocentro a las 6, bajo, me tomo un café y de paso a ver qué ponen, ¿no? O ya conocéis lo de la no dualidad, ¿habéis oído hablar de ello? ¿Sí? Ah, qué bien. Bueno, ahí podemos intercambiar cosas, ¿eh? La verdad es que también lo he repetido varias veces, pero reconozco que cada vez me es más difícil el hablar, el venir aquí una vez al mes y contar lo mismo. Y además me admiro a mí mismo al darme cuenta de que pues día tras día vengo repitiendo prácticamente casi hasta las mismas palabras, ¿no? Y cada vez me vienen menos palabras diferentes. Cada vez se me repite más las mismas palabras, ¿no? Que tienen que ver con ese título que viene en la propuesta ahí en la revista. Y que es ni más ni menos que eso, ¿no? Que no hay hacedor, no hay nada que podamos hacer por nuestra propia voluntad, que todo sucede, que no hay dos, que no hay uno, que hay uno dos, que no es lo mismo que uno, que yo no soy esto que creo ser, que soy yo. Y bueno, pues en torno a estas 4 o 5 frases está todo lo demás. Y que tiene que ver con eso, ¿no? Que tiene que ver con esa propuesta de si la vocación nos trae aquí como consecuencia de la necesidad, que no podemos controlar la necesidad que tenemos de investigar, de querer investigar qué es esto, qué soy o quién soy, si es que soy alguien, que no lo sé, todo lo que aparece, esta realidad que nos han contado, que me cuento a mí mismo, que recuerdo, todo eso es así. Y aparece la necesidad ahí de querer investigar, de querer profundizar, de querer indagar en esas posibles respuestas. Porque también hemos dicho en muchas ocasiones que si no, esta actividad no aparece, o sea, no proviene de muy dentro, y como consecuencia de esa vocación, bueno, pues por sí sola la propia vida te va a colocar en otro lugar, en otra actividad, y bueno, y va a aparecer otra actividad que seguramente te va a interesar mucho más que esta, y ya está. Porque, bueno, podríamos hasta llegar a pensar que desde una primera vez asomándose a esta propuesta, podríamos pensar que estamos un poco locos seguir esta propuesta, ¿no? Porque ya lo he repetido muchas veces que la propuesta lleva implícito en sí misma el que desaparezca esa percepción que tenemos de nosotros mismos tal como creemos que somos. Y bueno, si le queremos dar más vueltas a eso desde una concepción un poco metafísica, pues podríamos llegar a la conclusión de que la propuesta de lo que habla es de ver cómo el ego, aquello que supuestamente nos sostiene como personas, cómo el ego se va a suicidar, entre comillas, ¿no? Metafóricamente hablando. Por lo tanto, obviamente, yo me admiro que en esta charla vengan, no sé, los que somos aquí 10, pues que vengan 10. He comentado ya en alguna ocasión que uno de los supuestos maestros, y bueno, los que habéis venido más veces, ya sabéis cuál es la opinión que me brota siempre respecto a ese concepto de maestros, ¿no? Pero uno de esos supuestos maestros que ha fallecido hace poco, que es Ramés Balsekar, que quizá los que estáis en este ámbito lo conozcáis. Este hombre, que ha escrito montones de libros, fue un discípulo directo de Nisargadatta,
que es uno de los padres del concepto Advaita, pues, y que daba conferencias por ahí por todo el mundo, viajaba a todas partes, y que supuestamente podría llevar un séquito, no digo parecido a lo que llevaba Sai Baba, pero bueno, podría ser algo parecido, ¿no? Y este hombre aparecía cuando estaba en la India, residía en Bombay, cuando daba las charlas que las daba, me parece, una vez por semana, o no sé si todas las mañanas. Todas las mañanas, trabajaba todas las mañanas, pues a lo mejor aparecían 20 o 25 personas cuando aparecían muchas, ¿no? Lo cual, bueno, pues puede dar que pensar, deja claro que la propuesta esta no es muy atractiva para lo cotidiano, para lo que supuestamente aparece como normal. Y bueno, pues por eso bienvenidos. Últimamente, en las últimas charlas, siempre me ha gustado el compartir una parte de alguno de los libros que me parecen interesantes y que profundizan en esta propuesta. Y uno de los libros que estoy leyendo así de una manera muy aleatoria, ¿no? Donde me llevo a la mano y vuelvo para adelante y para atrás, y a veces abriendo el libro veo que se abre por el mismo sitio. Bueno, pues este librito de este hombre del que ya he hablado muchas veces, que es Wayne Lee Gorman, y que seguro que quienes estáis en este ámbito lo conocéis muy bien, y que el título es iluminador, ya que dice: la iluminación no es lo que crees. Porque normalmente en el ámbito de la espiritualidad, de lo espiritual, de lo esotérico, de lo místico, en todo ese entorno del que yo ya he contado en varias ocasiones, ese transitar por todos esos, muchos de ellos, es siempre a la búsqueda de lo mismo, ¿no? Es a la búsqueda de la iluminación, porque bueno, yo durante muchísimos años lo que quería era iluminarme, ¿no? Y lo perseguía, y además estaba convencido de que eso vendría como consecuencia del esfuerzo personal, y de ahí pues se derivaban un montón de experiencias pues que tienen que ver con la culpa, con la rabia, con un montón de cosas. ¿Por qué no he hecho esto? Tendría que hacer lo otro, esto está mal, no soy bueno, no. Toda esa cosa que está en torno a esa propuesta que tiene que ver con lo que normalmente se denomina espiritualidad, misticismo. Esto es la búsqueda de Dios, de la iluminación, ¿no? Y bueno, pues no sé, ya también lo he contado en varias ocasiones, eso en razón del caminar o de no sé qué, ahora cada vez lo sé con menos claridad, pues se ha ido desprendiendo y va apareciendo otra cosa, no sé cómo llamarlo, pero que cuando miro lo que propone la Advaita, digo, pues eso, ¿no? Eso. Tengo una amiga que además es, curiosamente, la autora de estos cuadros que están aquí, que si habéis tenido la curiosidad de verlos, los títulos son sugerentes, pero luego los textos que hay al lado de los títulos son completamente advaitas. Que ella tiene un criterio cuando lee un libro o está en una conferencia o está tratando este tema, tiene un siperómetro y un pues clarómetro, ¿no? Y entonces si ante lo que está apareciendo allí ella dice sí, pero, y el sí pero aparece mucho, bueno, pues está claro. Si hay que aguantar en las sillas, aguanta, pues si te puedes ir, te vas, ¿no? Pero si cuando estás allí lo que aparece con frecuencia es pues claro, pues claro, pues claro, entonces bueno, pues cada vez aquello se va abriendo más y el disfrute es total, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que esos son unos termómetros fantásticos, ¿no? Si hay mucho sí pero, pues bueno, pues ahí queda. Entonces este hombre a mí me gusta en el sentido además de que los libros que he ido leyendo de él, este me parece que es el último que ha salido publicado, pues me da la sensación de que le pasa eso, ¿no? Que cada vez repite más lo mismo. Y además, al principio, los primeros libros se podría llegar a interpretar como que había una cierta concesión, a lo mejor, no lo sé, se podría interpretar, ¿no? Una cierta concesión al personaje de que podía hacer algo, se podía interpretar. En estos libros no se puede interpretar eso, ¿no? Por más que hay preguntas que dejan de manifiesto
la necesidad que tiene todo aquel que pregunta aquello de sí, pero ¿hay alguien más? Esto es algo que si aquí no hay nada que buscar, la búsqueda es precisamente el mayor problema, pues la gran mayoría de las preguntas están todas dirigidas para ver cómo sostengo yo mi ego y además alcanzo aquello que dices que no puede alcanzar el ego. Oye, entonces, las respuestas cada vez son más contundentes y más destructoras de eso que creemos ser. Bueno, me vais a dejar que comparta un par de cositas con vosotros, que yo creo que sí que lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar porque lo tengo señalado, Y bueno, son simplemente la contestación a dos preguntas. Y alguien le pregunta, pero el yo del sabio regresa, porque bueno, este hombre como muchos otros pues habla con cierta frecuencia de esa concepción, de ese concepto del sabio. Y la interpretación inmediata que hay cuando alguien habla del sabio es que hay alguien sabio, ¿no? Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Pero en sus respuestas deja claramente de que eso simplemente es un nombre que se le da desde aquí fuera, que aquello que aparece de una manera determinada, desde aquí fuera se le denomina sabio. Y entonces este hombre contesta, tras la iluminación, con mayúscula, el yo, entre comillas, el yo implicado desaparece para siempre. No hay nada que pueda volver y cuantificar lo que es, entendiendo lo que es como una sola palabra, como si fuera una cosa. Por tanto, el sabio es la unidad y no conoce ni experimenta la unidad. Y esa es la clave. Dice, el sabio es la unidad, pero no conoce ni experimenta la unidad. El buscador es capaz de experimentar la unidad porque la experiencia termina y entonces se convierte en algo reconocible y cuantificable. Lo que es solo es cognoscible si se está separado de ello y se cuantifica como si fuera una cosa a la que se llama unidad. Para el sabio ese modelo ya no está disponible porque aquello que podría volver y cuantificar, aquello que podría estar separado y conocer la unidad, ya no existe. Lo ha complicado bastante. Está complicado. No. O sea, porque yo entiendo La unidad. que lo que se supone que está explicando es que tenemos que reconocer en un cuerpo separado que somos uno. De lo que está hablando es, porque la pregunta es, pero el yo del sabio regresa, el yo regresa, porque supuestamente en esta concepción, cuando aparece la iluminación, decíamos en el planteamiento que la concepción del yo, del ego, desaparece, ¿no? Esa sería como el objetivo, ¿no? Porque en esa iluminación, esa supuesta iluminación, lo que pretende o quiere ser iluminado desaparece y solamente hay iluminación. Solo hay iluminación. No hay nadie. Por lo tanto, dice aquí, el sabio es la unidad y no conoce ni experimenta la unidad. Porque no hay nadie que pueda conocer o experimentar. Cuando hay experiencia de unidad, esa experiencia mística que cuenta uno de los místicos que están cercanos a nuestra tradición, lo que hay ahí es alguien que experimenta algo y experimenta la unidad. Hay alguien que experimenta algo, aunque sea algo tan final como la unidad. Pero todavía sigue habiendo algo. El sabio, esta concepción de sabio, es donde aquel que estaba buscando o que estaba queriendo iluminarse, en la iluminación desaparece como tal y ya no hay experiencia, porque mientras que hay experiencia, hay alguien que experimenta y algo que experimentar. Por eso, lo que decía al principio, esta propuesta no es muy fácilmente aceptable, porque lo que creemos que somos, cuando nos vemos, nos miramos y nos relacionamos, eso
va a desaparecer si es que la iluminación te ilumina. Y ese te ilumina está mal colocado. Lo que pasa es que la palabra tiene sus limitaciones, porque no te ilumina, no hay nadie que se ilumine. Desaparece lo que cree ser para aparecer la iluminación. Que es lo mismo que cuando alguien dice que experimenta, que está iluminado, pues podemos decir que seguramente es que no lo está. Es una prueba segura de que no lo está. Porque tiene únicamente la experiencia. La experiencia está en la separación. Toda experiencia lleva consigo eso, dos cosas, ¿no? Y aquí hablamos de no dualidad. En fin, es una forma también, porque hablamos de lo que no se puede hablar, que tantas veces hemos dicho, ¿no? Otra vez. Eso es importante. De esto que queremos hablar, en realidad nunca lo podremos mencionar. Nunca. Seguramente parece una paradoja, pero también es probable que se descubra que tan solo la paradoja y quizá la poesía pueden señalar con mayor cercanía lo que no puede ser nombrado, la paradoja. Por eso a veces esas frases crípticas que nos dicen que decían algunos de los místicos por ahí, o las propias palabras que adjudican a Jesús, ¿no? Que hoy me ves pero no me veréis, estoy aquí pero no estoy, ya veremos. Bueno, no sé, yo que antes de leer la siguiente respuesta, pregunta y respuesta, no sé, me gustaría quizás poder intercambiar algo más respecto a esto que os he leído, ¿no? De lo que lleva implícito, ¿no? Esa persecución que todos los que nos denominamos buscadores vamos en pos de algo, y además todos los que nos denominamos buscadores, y quizás esa es la razón por la que estamos aquí, todos, obviamente yo el primero, es porque no podemos dejar de buscar. Yo al menos. Yo no puedo dejar de hacer lo que hago. No puedo parar que aparezca lo que aparece. No. Y ahí es también un buen espacio en el que investigar para ver qué grado de responsabilidad, qué grado de control tenemos los que creemos ser respecto a todo lo que aparece y todo lo que sucede. Y probablemente si aquello se mira con quietud, pues no sé, al menos mi experiencia es que se van deshaciendo todas aquellas cosas que antes me contaban como que yo era el que lo hacía, para darme cuenta de que es la vida la que lo va haciendo, de que las cosas van sucediendo, suceden. Hay por ahí una frase que me gusta y que para mí lo explica de una forma muy taxativa, y es que no hay nada o no hay cosa alguna sin todo. Lo que aparece, no hay nada sin todo. Y por ahí no sé quién dijo que para hacer un gazpacho o una tortilla de patatas es imprescindible todo el universo. No puede faltar nada de lo que hay en el universo para que la tortilla de patatas se haga. Si eso al mirarlo se abre por una mirada que no mira lo que cree saber, sino que está abierta como la mirada de un niño para ver qué es lo que de nuevo proporciona aquello que se mira, puede que aquello, como hemos contado otras veces, se abra y aparezca lo que es eso, aquello, lo no dual. Luego hay aquí otra pregunta que tiene que ver con un tema, y que el tema genérico es: ¿el cuerpo permanece? Y la pregunta es: tras la iluminación, ¿se considera el cuerpo como algo que sigue estando ahí, pero con lo que ya no te sientes identificado? Y contesta Lee Borman: identificación es un término tramposo. Es necesaria
una identificación primaria para poder funcionar en este mundo. Si no supieras que este es tu cuerpo, no serías capaz de levantar el vaso para llevártelo a la boca y podrías derramar el agua sobre el ordenador, pues no conocerías la diferencia entre el ordenador y tú. Esa identificación primaria, funcional, es una característica esencial y común a todos los seres humanos. Pero existe una identificación secundaria que yo denomino, dice Lippmann, autoría personal, que es la falsa pretensión de que lo que sucede a través de mí, de este organismo cuerpo-mente, es mi actividad, es decir, de que yo soy el origen o la fuente de mis acciones. En ese sentimiento de que yo soy un ser creativo, independiente, responsable, último de la presencia o ausencia de mis pensamientos, acciones y emociones, la identificación que atañe a la iluminación es esta última. La iluminación es la disolución total de la identificación secundaria. Tras la iluminación, el sabio continúa actuando y sigue utilizando pronombres personales y así dice cosas como esta es mi casa, esta es mi familia, este es mi perro, etc. Y se relaciona con las cosas para poder desenvolverse por la vida. De este modo, la identificación primaria está presente, pero la secundaria, la que reclama la autoría de sus pensamientos, acciones, emociones, que es la que produce culpa cuando las cosas salen mal y orgullo cuando van bien, esas han desaparecido. Y esa es la razón por la que el sabio, en el sabio no pueden aparecer ni la culpa ni el orgullo. Bueno, no iba a leer más. Un poco más, obviamente, de lo mismo, como decía, casi todas las preguntas que aparecen cuando está este hombre, todas aparecen dirigidas a lo mismo, cómo sustentar el yo, cómo sustentar el ego, cómo sustentar lo que uno cree ser, y las respuestas todas van dirigidas a lo mismo. Tú no eres eso, tú eres aquello que no tiene dualidad, lo que es, lo que permanece, lo que es la realidad con mayúsculas, ya que la realidad que llamamos realidad es algo que es cambiante, continuamente cambiante, y es absolutamente relativa a los parámetros con los que la definimos, la realidad. La realidad nunca es como creemos que es. No. Nos la contamos así para poderse uno manejar aquí con esa actividad primaria de la que habla Lippmann. Pero la realidad de todo lo que es algo que subyace a todo lo que aparece. Y la realidad per se, como tal término, quiere indicar algo que no puede cambiar, algo que es siempre así como es. Y la realidad que nos contamos todos los días es algo que cambia constantemente. A ver, contarme algunas cosas. ¿Cómo veis esto de que esto no es lo que parece ser? ¿Cómo se puede vivir esto? Entonces, ¿qué es real? Porque todo se mide según los parámetros con que nosotros vayamos colocando, y en realidad pues la realidad siempre está cambiante. Entonces, ¿qué es real? Pues es una buena respuesta a esa pregunta. ¿Qué es real? No se puede definir la realidad. Si no es como lo definía Heráclito, que decía algo que cambia constantemente. El decir constantemente es constantemente, cada instante. Nada de lo que vemos es lo que es. Y lo hemos contado a veces aquí, ¿no? Desde la física sabemos con claridad que precisamente por el hecho de que la luz viaja a una determinada velocidad, y viaja a una velocidad, según lo que nos han contado, significa que lo que nosotros percibimos, lo percibimos siempre con una separación de tiempo, por mínima que sea. Por lo tanto, lo que es nunca lo vemos. Lo que es no puede ser visto. Porque con los parámetros que nosotros vemos la realidad, con esos parámetros no vemos más que lo que aparece, pero no lo que es.
Cuando lo nombramos, cuando lo vemos, ya no es lo que era en el momento que queríamos verlo. Nada es como es. Y eso no quiere decir más que como pararse respecto a todo lo que queremos saber y ver si aparece esa vocación para, ahí va, pues voy a preguntar más, ¿no? Me voy a preguntar más. Entonces lo que yo creo ser, lo que yo he estado buscando, y por ahí, en esa contemplación de aquello que aparece como consecuencia del impacto que puede producir un tema de estos, pues puede que nos dé por profundizar más y probablemente aparezca pues esto, pues más ganas de seguir, de ir más lejos, si bien en ese supuesto caminar, en esto que hemos llamado tantas veces sueño o película, el personaje del sueño, el personaje de la película que supuestamente va caminando hacia la iluminación, a lo mejor puede llegar a darse cuenta en un momento determinado que ese caminar hacia ese lugar que quiere buscar lleva implícito su desaparición. Porque si en algún momento el personaje del sueño se da cuenta de lo que es en aquella novela, en aquella historia contada, y se da cuenta de que no puede remediar el seguir buscando, se tiene que dar cuenta de que todo aquello le va llevando a desaparecer. Pues ese quizá es el obstáculo principal, el mensaje de la no dualidad, de quién está dispuesto a desaparecer. Ese es el gran interrogante, ¿sí? Porque todos estamos dispuestos a continuar, pero a desaparecer, a menos que sea uno Un mozo de esos. que se tire por un precipicio, nadie está dispuesto a desaparecer. Eso es el mapa. Creo que no, yo no. Entonces, Sí. perdón, nos tenemos que ir, pero muy interesante. Me parece muy bien. De hora. Por supuesto, sí, era eso. Muchas gracias. Venga. Pero además, ¿por qué querríamos desaparecer? Claro, porque Entonces, bueno, nos estamos preguntando, pero al final del día lo que tenemos es... Pero fíjate tú que esta propuesta, otra de las cosas que lleva es que, ¿por qué querríamos desaparecer? Ni tan siquiera ese hecho lo puedes hacer tú. Ni tan siquiera tú puedes decir, voy a desaparecer. Desde esta propuesta. Porque en esta propuesta, lo que se cuenta con claridad es que no hay una voluntad en ti, personal, esa pequeña voluntad tuya, que es capaz de hacer cosas por sí misma de manera independiente. Es la voluntad con mayúsculas la que mueve todos tus haceres. Por lo tanto, ni tan siquiera tú puedes llegar a decir, pues voy a desaparecer. Porque si eso fuera así, es por lo que la vida quiere que se haga. Todo esto también obviamente puede sonar así a un determinismo y decir, bueno, pues lo hemos dicho también en muchas ocasiones, ¿no? Pues entonces, bueno, pues no importa, yo puedo hacer cualquier cosa porque no tengo responsabilidad, no tengo control de nada y me puedo tirar por la ventana porque si me tengo que morir me moriré, y si no, no me moriré, y puedo matar a no sé quién porque si lo mato no soy yo el que lo mata la vida. Entonces parecería como que podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Esa es la primera o la fácil interpretación de esta propuesta. Pero no, es que no podemos hacer nada de esas cosas porque no hay nadie que las pueda hacer. Todo sucede, y sucede de acuerdo con, llamémosle inteligencia, llamémosle vida, o llamémosle Dios si queremos, nos gusta ese término. Sin embargo, si hay una voluntad propia como que inicia el proceso de cualquier cosa, ¿no? Porque si no, por ejemplo, ¿cómo explicas un trastorno depresivo, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que si no fuera una parte química, bueno, no la parte química, sino la personal, que sucede que no tiene la voluntad para iniciar, o que tiene una apatía, o que no tiene ganas de vivir, ¿sabes? Como si no hubiera una voluntad propia. ¿Tú crees que una persona que está depresiva o que tiene apatía está ahí porque quiere? No. Quiere salir. ¿Y por qué no sale? Porque no tiene voluntad. Bueno, porque bueno, no es que esté juzgando ahí. No, ¿pero qué? ¿Por qué no sale? Si se hace consciente, porque de alguna manera es consciente como que ese es un lugar desagradable donde está. Y como persona, probablemente le gustaría estar en un sitio, pero no tiene fuerza para hacerlo. Bueno,
pues si hubiera una voluntad real para hacer otras cosas, ¿por qué esa voluntad no está ahí? ¿Por qué en otro momento, cuando estás en una felicidad fantástica de lo que quiera que sea, y quisieras que continuara, y aquello no continúa en ti mismo, en tu interior, de repente se para, se corta? ¿Por qué se corta aquello? Si yo tuviera la voluntad, si yo tuviera control, aquello no se cortaría. No tengo control de lo que aparece, no tengo control de mi química. Como tú dices, en cualquier momento puede aparecer cualquier situación biológica que me haga que aparezca aquí una situación fuera de mi control. Yo no tengo control sobre ese momento determinado de un ataque, me da una depresión, me da no sé qué, me da cualquier cosa que cambia mi situación. Y eso simplemente es que sucede sin ningún control por mi parte. Estoy sujeto a tantísimas cosas en torno a mí, no controlo absolutamente nada. Que es ese quererlo controlar todo, es lo que nos produce pues la depresión, la irascibilidad, el miedo, sobre todo el miedo, de querer controlar tantas cosas que no son controlables. Y que va a seguir sucediendo lo que tenga que suceder. Porque no somos aquello que creemos ser separados unos de otros. Lo que en realidad somos es, como al principio de las charlas decíamos, es conciencia. ¿Qué eres? ¿Qué somos cuando nos miramos? Realmente cuando nos miramos en el espejo está clarísimo de que no podemos ser lo que vemos. No podemos ser lo que vemos, porque no somos el cuerpo. Y no somos nuestros pensamientos y no somos lo que imaginamos. Todo eso aparece por aquí. El gran ejemplo de este hombre que pone siempre del océano y las olas, ¿no? Todo es océano. Las olas creen ser olas, pero las olas son océano. Las gotas que se desprenden de las olas cuando baten, creen ser gotas, pero son océano. Lo que son océano. Y precisamente esa identificación que se hace con la creencia de que uno es algo separado es lo que produce pues todo este pendular de la vida, ¿no? De estar feliz, de estar triste, de estar enfermo, de estar sano, de nacer, de morir. Y eso es lo que produce como consecuencia de la identificación que hacemos con alguien separado, con algo que no es. Produce todo eso. Cuando ese pendular, como decíamos en la charla anterior, que también es un ejemplo que hace este hombre fantástico del péndulo, cuando aquello, en función de lo que quiera que sea, va subiendo por ese eje del péndulo y ya apenas hay giros, bueno, pues la paz y la serenidad van apareciendo con mayor claridad en aquella persona, en aquel personaje, ¿no? Entonces... Según esto hay dos cualidades muy interesantes, que es la aceptación y la confianza. Me parecen dos palabras muy interesantes para el personaje. Claro. La aceptación y la aceptación. Porque si yo no puedo hacer nada porque todo se hace ante mí, pues relájate. Entonces yo creo que eso tiene que producir una sonrisa, ¿no? Decir, oh, qué bien, ¿no? Y luego la confianza, pues claro. La confianza y aceptarla. Sí, es lo que es. Parece resistirse. Es que no te puedo, aparte que esa comprensión, aceptación lleva implícito la comprensión de que ¿para qué enfrentarte? Es que no puedo. Y si todo lo demás es un juego que agota lo que no tiene realidad. Pero sin embargo, estar atentos te puedes sorprender las cosas, ¿no? Hablábamos en la charla anterior aquello de San Juan de la Cruz, que supuestamente él tuvo esa experiencia mística de la presencia de la unidad y que estuvo con Dios. Pero era una experiencia. Había alguien allí experimentando aquello. Y luego apareció aquello de Dios, ¿por qué me has abandonado? Y apareció esa noche oscura del alma tan preciosa que cuenta San Juan de la Cruz, ¿no? Bueno, todavía está ahí la experiencia. Imaginarse así, me pone el oído de puedo imaginarlo, esa experiencia, ¿no?, de ese éxtasis, que no sé, quizá a lo mejor los que hemos andado por este camino espiritual hemos tenido atisbos de ese tipo, ¿no?, de un arrobamiento así, y
bueno, algo que está más allá, ¿no? Que está al otro lado de esa experiencia, ¿no? Donde ya no estás. Pero cuando dices que cuando nos miramos al espejo en realidad no somos lo que vemos, pero sí que somos una suma de todo aquello que dices, ¿no? O sea, no somos por emoción o por lo físico, pero sí es la suma del conjunto de eso. Lo que aparece ahí, que es una ola que aparece con unas características que son las que corresponden a aquello que aparece, ¿no? Que hay unas características que lo representan, un carácter, una personalidad, toda esa serie de características que van a seguir ocurriendo después de esa supuesta iluminación. El sabio, del que hablaba aquí, que es una cosa, como dicen David Carse, yo no soy David Carse, yo soy la cosa David, se dice a sí mismo, pues a través de esa cosa, en esa cosa lo que aparece, en este organismo cuerpo-mente, lo que aparece es la iluminación, aparece esa sabiduría. Y ahí no hay un personaje que se interpreta a sí mismo, sino que lo que sigue apareciendo aparece de acuerdo con las características que tenía ese personaje. Esto es, aparece con su personalidad, aparece con su carácter. Si es agresivo, pues va a seguir habiendo cierta agresividad. Lo que pasa es que no hay una adjudicación de que hay alguien que hace todo aquello que allí aparece. Pero todo sigue apareciendo igual. Esto es, lo que tú ves cuando te miras al espejo, si la iluminación estuviera ahí, pues no habría nadie que se identifica con lo que hace, pero obviamente seguiría apareciendo lo mismo que está apareciendo ahora. Lo que no hay es el ego que se identifica como que yo soy el que hago esto, yo soy el que no hago lo otro, yo soy el que pienso. Esa concepción no estaría ahí presente. Pero seguirían ocurriendo cosas, todas las mismas cosas. Esto otra vez un poco paradójico. Pero todo sigue apareciendo porque en el sabio no aparece nada nuevo. En el sabio no hay más paz. En el sabio no hay más sabiduría. No, porque no hay nadie. El sabio lo que pasa es que, claro, visto desde fuera, hay una historia por ahí, una anécdota que se cuenta de Nisargadatta, que Nisargadatta, bueno, pues es uno de estos maestros, ¿no? Y murió de cáncer, murió de cáncer de garganta, porque fumaba. Yo no fumo, pero parece. ¿Tienes una pastillita? Y entonces alguien le dice, pero bueno, ¿por qué fumas? Y él dijo, yo no fumo. Porque yo no soy eso que tú ves. Lo que tú ves está fumando. Pero yo no fumo. Porque lo que es no puede tener un cigarrillo, porque no hay nada separado, ¿no? Bueno, otra paradoja igual, ¿no? Pero claro, como decíamos hace un momento, esto no es explicable con palabras otra vez. Con todo esto lo que queremos es, pues eso, señalar, apuntar una dirección para que si la vocación está ahí, pues continúe aquello, ¿no? O sea que en ese ejemplo que pones del que fuma, o sea, yo me dirá como que el que se ve fumando es el instrumento cuerpo-mente, pero Sagata dice, yo no soy ese instrumento cuerpo-mente. Entonces, el que está fumando, estás viendo que está fumando, es el instrumento, pero yo no tengo nada que ver con ese instrumento. Ese instrumento fuma, pero yo no le he dicho al instrumento que fume. Igual que puede beber, o puede beber cosas, pero está ahí, ya no hay la identificación. Este hombre habla mucho de ese concepto de la falsa sensación de autoría personal. Y esa es la clave. Es algo muy sutil, ¿no? Que es la falsa sensación de autoría personal. Si eso sale, y para que eso pueda salir, es quitar el ego de la... Si ahora desapareciesen de aquí nuestros egos, todo seguiría siendo igual. Simplemente no estaría esa falsa sensación de autoría personal.
eso nos lleva a no juzgar. Eso está claro. Claro, qué fácil, ¿no? Es que cuando... No juzgar a nadie. ¿Cómo vamos a juzgar el qué? ¿Quién juzga? ¿Quién eres tú para juzgar? No que quién eres tú. No, claro. ¿Quién juzga? ¿Quién juzga? ¿Hay alguien ahí para juzgar? Me parece que creo que puede ser nuestra propia mente, porque la escuchamos. Quizás si no escucháramos a nuestra mente en profundidad, digamos, como lo hacemos, bueno, en profundidad, así parcialmente, quizás podríamos vernos delante de ese espejo con otra visión de nosotros mismos, ¿podría ser? Seguramente sí, pero otra vez, ¿qué mente? ¿Quién está mirando? ¿Quién va a decidir que no va a pensar? O que si no hay nadie, todo eso tiene que aparecer. Por eso, supuestamente una de las dificultades para el encuentro con la iluminación es el caminar hacia ella. Es otra vez otra paradoja, ¿no? El buscador y la búsqueda es la mayor dificultad para encontrar lo que se busca. Solamente cuando la aceptación, cuando la rendición aparece, que no eres tú el que la busca, no eres tú el que dice, pues claro, por mal me voy a rendir. No, la rendición aparece, entonces es cuando el personaje desaparece. Y ahí, yo no sé vosotros, pero si miráis, sobre todo si ya los que tenemos algunos años hemos vivido muchas cosas, y a lo largo de nuestras diferentes experiencias, seguramente que podremos ver algunas situaciones en las que nos hemos dado cuenta, al salir, como decías, al salir, nos hemos dado cuenta de que en aquella experiencia como que no estábamos nosotros. Era algo como que estuviera fuera del espacio y del tiempo. Ha sido algo tan sumamente diferente a lo cotidiano, que nos ha, pues eso nos ha arrobado y nos ha colocado en otra dimensión distinta, y en ese momento no estamos ahí, no está lo que creemos ser ahí, está solo la contemplación, está la observación, está nada más que eso. Cuando sales de allí, cuando regresas a ti, a tu ego, y entonces te lo cuentas, te lo explicas, cuando sales. Cuando estás ahí, tú no estás, porque cuando tú estás, ya todo se colapsa, todo se colapsa. Habréis oído, los que os guste la física un poco así, estos físicos cuánticos que ahora están por ahí proliferando con montones de cosas, el colapso de onda, ¿no? De la onda y la partícula, que pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, onda y partícula, ¿no? Las ondas, que son ondas, de repente hay un observador que la mira a la onda, y cuando la mira la onda se hace partícula. Bueno, es que parece magia, dentro del ámbito físico, científico, ¿no? Bueno, pues cuando está alguien, ya desaparece la magia. Cuando tú no estás, cuando lo que crees ser no está, esto cobra una dimensión mágica. Y cuando tú te das cuenta que entonces la magia desaparece, ¡oh, lo que he tenido, lo que he vivido, lo que he soñado, lo que tal! Bueno, pues eso otra vez sería como una muestra, como las que dan en las perfumerías, para degustar, ¿no? Esas experiencias que seguramente hemos tenido todos un poco de eso, ¿no? Y darnos cuenta de esos momentos que, por lo menos aquí en mí no han sido muchos, son muy poquitos, ¿no? Pero que bueno, que me llevan a profundizar, porque como veréis, esto se va minimizando y va. Y bueno, entonces que quedemos los que quedamos ya es todo un éxito. Pues quizá para terminar por mi parte, el repetir, y no me canso, de ver si esto nos llama, si esto nos golpea con fuerza, que nos hace seguir mirando, investigar, ¿no? Y bueno, pues esa es la propuesta, ¿no? Porque como hemos dicho también tantas veces, pues hay muchas cosas preciosas que hay aquí para hacer y para no hacer, y que están aquí en la película, como digo yo. Porque si lo que nos gusta es
pues eso, la experiencia, por más trascendente que pueda llegar a ser, sigue siendo experiencia. Bueno, pues tenemos que saber que esta propuesta nos va a llevar, entre comillas, a un ámbito donde vamos a dejar de tener esas experiencias maravillosas. Por lo tanto, sigue perdiendo atractivo, sigue perdiendo atractivo. Tiene casi más que ver con decepcionarse, o sea, desilusionarse de todo lo que parece tan atractivo, tan experiencias emocionantes, lugares especiales, todo lo que venga del exterior, lo que ofrece el mundo. Entonces, mientras uno tiene esa creencia de que fuera hay cantidad de cosas que le van a dar a uno la felicidad y tal, entonces no surge esa decepción, esa desilusión. Entonces, bueno, pues sí. Mientras que estés ilusionado, estás en la ilusión. Sí, pues ahí está. Entonces, es el requisito indispensable, como suceda, no sé, pero si sucede, uno de los signos para darse cuenta es que todo lo que antes atraía cantidad, todo eso se va cayendo por su peso, sin que uno se proponga dejar nada de eso. Va cayendo solo. La caída de lo falso, de lo ilusorio. De creencias erróneas. Lo cual, claro, no quiere decir, porque sobre todo los más jóvenes dicen, pues esto es que aburrido, ¿no? Ya os he contado muchas veces que, bueno, yo tengo familiares, algunos jóvenes, y a veces conversamos y yo creo que todos han terminado diciendo aquello de, oye, mira, eso que propones es muy aburrido, déjame, ¿qué es esto? ¿Que es una película? Pues me quedo con ella, porque aquí se pasa chulo. No sé si habéis visto, si os gusta al cine, la película Matrix. Bueno, es una película que expone de una forma interesante ese concepto de la realidad y no realidad, ¿no? Donde todo lo que aparece en este mundo que estamos aquí es una virtualidad, es virtual, ¿no? La realidad está en otro lado. Y todo esto que aparece es un programa informático, ¿no? Y uno de los personajes que supuestamente está en aquella realidad y que te muestran en la película lo que comen, no sé si os acordáis, y comen, pues, no que sé, porquerías, no porquerías, pero desde luego no comen un filete de vaca. Y este hombre, en un momento determinado, sale a Matrix y para hablar allí con los malos de la película, y está en un restaurante con un pedazo de filete y una cerveza allí, y dice, oye, mira, lo de la realidad es ahí, tiene que estar muy bien, pero esto está riquísimo, así que yo me quedo aquí con mi filetito y mi cerveza, y cuando se acabe, se ha acabado. Hay otra película, también el cine ya ha comentado que me gusta mucho, que se llama Nivel 13, que no sé si la habéis visto. Si no la habéis visto, es interesante, pues porque es muy parecido a esto de Matrix, donde lo que propone es una realidad que es creada por unos informáticos y aparece una realidad absolutamente virtual, ¿no? Y que se dan cuenta de cómo hay una realidad virtual que está creada por una serie de supuestos seres reales, pero que estos descubren que a su vez están siendo creados por otros, y entonces, bueno, es una muñeca rusa donde todo está siendo creado por otros y la realidad donde está, ¿no? Y uno de los personajes en un momento determinado, un policía aparece por allí también y dice algo parecido, ¿no? Dice, bueno, oye, se da cuenta de que todo esto donde él vive es algo virtual, y se da cuenta de que él no va a poder, como personaje, no va a poder salir de allí, pues entonces le dice a los que supuestamente han ideado ese mundo, cuando volváis allí, por favor, a nosotros dejarnos tranquilos, dejarnos que sigamos viviendo aquí el sueño, que yo con mi personaje estoy muy a gusto, que mi mujer me está esperando en casa y mis niños, y no me muevas esto. Tú dices que esto no es verdad, pero déjame, yo sigo aquí. Bueno, pues bien. Este sueño sigue estando aquí, ¿no? Y esas ganas de despertar, pues tienen que aparecer. Aunque nos demos cuenta de que como personajes del sueño nunca podremos hacer nada para despertar del sueño. Traer a vuestra mente un sueño que hayáis tenido y a ver qué puede hacer un personaje de vuestro sueño para despertar de ese sueño. No puede hacer nada.
el personaje del sueño que estáis soñando vive en esa realidad y cree que esa es la realidad tal como la está viviendo. Hasta que tú te despiertas y eso desaparece. Bueno, ¿cómo desaparece? Desaparece absolutamente. Eso que estaba tan vívido ahí durante el sueño, ¿no? Con toda esa serie de personajes, había de todo allí. Luces, colores, coches, personas, que te cansas, sudas, de todo aparece allí, ¿no? Y los personajes que están allí tan clarísimamente, de repente te despiertas, ¡puf!, como una pompa de jabón. La realidad está al otro lado. Bueno, si tenéis alguna pregunta más o algo que queráis compartir, o pues, y si no, pues gracias por venir y un buen verano para todos. Gracias. Gracias.